Benvingudes i benvinguts en aquesta webinar d'ecografia clínica, que ens farà la sessió la doctora Maria Inés Osiniri. Ella treballa a la Clínica Bofill de Figueres i de Girona, és pediatra, subespecialista en nefrologia i en ecografia. Des de fa molts anys que utilitza aquesta eina diagnòstica. És membre de la societat de la CPAP i del grup d'ecografia clínica i també és membre del grup de noves eines diagnòstiques de la secció d'atenció primària. És una gran docent, forma part del grup de docència de la CPAP i també d'ecografia pediàtrica en institucions com la Conselleria de Sanitat de Madrid. Aleshores, ens ha semblat que era molt important aquesta sessió perquè cada vegada la majoria dels centres d'atenció primària tenim ecògraf i moltes vegades no sabem com funciona. Si coneixem realment aquests avantatges de l'ecografia a les consultes, potser estarem més interessats i buscarem més les oportunitats per aprendre. Aleshores, us deixo en mans de la Inés i sobretot agrair-li molt la seva col·laboració i disposició de compartir aquesta tarda amb nosaltres. Benvinguda, Inés, i gràcies. Hola, muchas gracias, Dolor. Y lo que decíamos antes, bueno, llevo muchos años haciendo ecos clínicas, desde primaria, desde urgencia al hospital, bueno, en varios sitios donde me ha tocado trabajar y quizás el ponerme a hacer ecografía fue más una necesidad para intentar resolver al paciente ahí mismo, en una sola consulta, en una sola visita y poder salirme adelante con el problema, con el motivo de consulta. Entonces hoy lo que voy a hacer es compartir un poco la experiencia y, bueno, intentar ayudarme a ir resolviendo estos casos clínicos que traje. Vamos a aprovechar que somos pocos, así que podemos ir participando. Bueno, como primera medida, un recuerdo así muy duro es que la ecografía en manos del pediatra de atención primaria es un complemento de valoración clínica. Esto es para dejar bien claro de que en ningún momento se pretende reemplazar a radiología, ni seremos radiólogos, ni mucho menos. Simplemente es una herramienta de uso tal como usamos un electrocardiograma, como necesitamos hacer una otoscopia o utilizar el timpanómetro, pues la ecografía es una herramienta más para ayudarme en la clínica, es un complemento de la clínica. También tenemos que tener en cuenta que se deben conocer las indicaciones y las limitaciones de esta técnica en función de lo que voy a utilizar. Para ello necesitamos una formación adecuada, ¿sí? Mediante cursos, centros reconocidos, ¿sí? Y además requiere un entrenamiento, como cualquier técnica que aprendemos, requiere una fase de aprendizaje y después un entrenamiento para poder llevarlo adelante con alguien con más experiencia y que me ayude a salir adelante. Bueno, haciendo un poco de memoria, estuve buscando y fíjense en la prensa, en 2019, hablaban como gran novedad que los centros de atención primaria del ICS ya tenían 25 ecógrafos en aquella época. Gracias al COVID, entre comillas, se ha extendido la ecografía en los centros de atención primaria y yo creo que hoy en día la mayoría de los centros de atención primaria, o por lo menos los más grandes o referentes, disponen de un ecógrafo. ¿Y quiénes lo usan? Lo usan básicamente los médicos de familia. Y en cambio los pediatras somos los que vamos en la cola, vamos por detrás. Muy poco los utilizamos por diversas situaciones, por la agenda, por la inexperiencia, porque no estamos motivados, porque no se nos da tiempo para este tipo de formación. La cuestión es que los pediatras somos los que menos lo usamos. Y sin embargo, todos sabemos que la ecografía es el primer método de imagen para el estudio del abdomen del niño. Y el niño es prácticamente ecotransparente. ¿Qué mejor que un niño para hacer una eco? ¿Vale? Es mucho más fácil que hacer una eco un adulto. Son todas ventajas.
Sin embargo, los pediatras tenemos cierta reticencia a esto, ¿no? La nueva generación está empezando a cambiar, pero los que venimos de antes, bueno, hay cierta reticencia para aprender esta nueva técnica. Pero bueno, ¿qué pasa? El clásico es que cuando tenemos un niño con una tumoración en el cuello, ¿no? Trabajamos a ciega, tocamos y le decimos, bueno, no, será un ganglio. Bueno, pero si ve que hasta la semana que viene no se le va, vuelva. Si se le pone rojo, vaya al hospital, vaya a urgencia. Y entonces estamos con esto, ¿no? También, si no, podemos pedir una radiografía porque resulta que decimos, ay, si será un linfoma o una analítica para buscar serología. Y si son ganglios atípicos o es una mononucleosis, no lo sé. Y hay otros que, no, se sientan a esperar un tiempo, a ver, dale tiempo, a ver que madure si es un ganglio o si es un absceso que se ponga rojo y caliente. Esperar, simplemente esperar. Pero mientras pasa todo esto, aquí yo traje a mi amiga Angustias. Angustia, que es la voz de la conciencia que me va pasando por todos estos estados. ¿Será un quiste? ¿Será un ganglio? ¿Será una leucemia? ¿Qué será? Entonces, con la eco, esto fue un poco mi situación también, porque yo no sabía hacer eco al principio, por el 2005-2006. Entonces, claro, cada paciente pasaba por toda esta angustia. Entonces ahí fue cuando decidí aprender a hacer ecos. Y claro, cuando aprendí a hacer ecos y venía un niño con una tumoración, le ponía el ecógrafo y podía ver que se trataba de un ganglio, como es en este caso. Entonces, todas estas angustias fueron bajando, ¿sí? Y hoy voy a intentar hacer lo mismo con vosotros, nada más que voy a darle una pequeña introducción para que después me ayuden a resolver los casos y van a ver que no es tan difícil como parece. Primero es adentrarnos en el lenguaje. Estamos acostumbrados a hablar de las radiografías, imágenes radiológicas, radiopacas, radiolúcidas, y aquí vamos a hablar de imágenes anecoicas, hipoecoicas o hiperecoicas. ¿Vale? Y entonces, vamos a ver, ¿cuándo decimos que las imágenes son anecoicas? Es cuando el sonido atraviesa estructuras más sólidas, como es músculo, como es la piel, y se encuentra con una interfase líquida. Entonces, fíjense, como es en este caso, hay líquido y la imagen se ve negra. Es totalmente anecoico. Esto es característico para reconocer, por ejemplo, como es en este caso, un derrame pulmonar. Decimos que son imágenes hipoecoicas cuando el sonido viaja y se encuentra en interfaces con menos eco, menos ecogénica, y ve que se ven más grises oscuras. Sin ser anecoicas, son hipoecoicas. Son estructuras sólidas que quizás tienen más líquido, esa característica de interfase, y por eso se ve hipoecoica. Y todo lo contrario es cuando esa estructura sólida que estamos viendo tiene estos puntos más blancos, hiperecogénicos, altamente reflectante, que es, por ejemplo, cuando en su camino el sonido encuentra estructuras con densidades similares a las del calcio. Y entonces genera este puntillado blanco que se llama hiperecoico. ¿Sí? Fíjense que con esto ya podemos describir lo que estamos viendo. Estructura anecoica, estructura hipocogénica o estructura hiperecogénica cuando la vemos así. Y además de esto, tenemos que tener en cuenta otra cosa, otra parte de la física del sonido que son los artefactos ecográficos que se corresponden a estructuras que, o sea, son imágenes que no son reales, no se corresponden a estructuras reales, ¿vale? Y una de ellas, los más frecuentes, es la cola de cometa. La cola de cometa es un tipo de reverberación que se produce cuando hay dos interfaces muy juntas entre sí, donde una estructura es sólida, tipo músculo, tipo glándula, como es esta, una glándula tiroides, que envuelve o rodea prácticamente a la tráquea que tiene aire, ¿vale? Y entonces genera esta sucesión de imágenes hiperecogénicas, ¿sí? Que corresponde al aire que está en el interior de la tráquea.
Pero la tráquea, si la cortamos así, como me estoy haciendo yo en el cuello, esta tráquea se vería redonda, pero como tiene este tipo de reverberación, se ve como alargada, ¿vale? Esto es un fantasma, es un artefacto ecográfico que lo vamos a ver cuando tenemos aire y una estructura sólida. Por ejemplo, en un pulmón, por ejemplo, en el intestino que contiene gas, ¿vale? Entonces, normalmente tiene que estar en determinados órganos y tenemos que saber reconocerlo. Aquí tenemos otros artefactos como que son muy frecuentes, que es el refuerzo acústico posterior y la sombra acústica. Aquí lo que pasa es que cuando el sonido viaja y encuentra una estructura que no tiene interfaces, como un quiste líquido, lo que está por detrás se ve muy ecogénico, ¿sí? El líquido, los medios líquidos, tienen la característica de que no absorben el sonido, es más, lo potencian. Entonces, esto que está detrás se ve hiperecogénico. Pero no quiere decir que lo que está detrás está calcificado, sino que es un artefacto posterior a una estructura líquida. Por ejemplo, cuando vemos un quiste, lo que está por detrás se ve más blanco. Por ejemplo, cuando vemos una vejiga con contenido líquido, las estructuras que están posterior, sería el útero o el recto, entonces se van a ver más blancos, más hiperecóicos. Y es propio de un artefacto que se llama refuerzo acústico posterior cuando tengo líquido delante. Y ese me va a ser muy útil para reconocer estructuras quísticas. Por ejemplo, el niño que viene con un bulto aquí, ¿qué será? ¿Un quiste o un ganglio? Pues buscamos el refuerzo posterior. ¿Vale? Y por lo contrario, cuando el haz de sonido encuentra estructuras altamente reflectantes, ¿sí? Reflecta todo el sonido y lo que está por detrás, fíjense aquí, se ve oscuro, no transmite, ¿vale? No hay más transmisión de sonido por detrás de esta estructura. Y esto es propio cuando el sonido encuentra interfaces de tipo calcio. El hueso, por detrás del hueso no podemos ver. Aquí hay calcificaciones y característicamente deja este artefacto que se llama sombra acústica posterior. ¿Vale? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, si ya tenemos las imágenes básicas y los artefactos más frecuentes que vamos a ver a continuación cuando hagamos los casos clínicos, ya podemos empezar a ver algunos casos clínicos e intentar resolverlos. A ver qué os parece. Para ello, vamos a tener en cuenta, cuando vemos una estructura, qué forma tiene, qué ecogenicidad, o sea, si es hiperecogénico, hipoecogénico, qué ecoestructura. ¿Qué significa esto? Si es homogéneo o es heterogéneo, ¿sí? ¿Qué tipo de artefacto? Lo que decía, si tiene sombra posterior, tiene refuerzo posterior y si además capta señal Doppler, porque como todos ustedes saben, cuando un artefacto, cuando una estructura está inflamada o una infección, ¿cómo estaría la vascularización? Aumentada, ¿vale? Entonces la señal Doppler debería estar aumentada en los procesos inflamatorios agudos, ¿sí? Y eso es lo esperado. Lo raro sería que estuviera con un proceso infeccioso y no hubiera señal Doppler, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí unos casos clínicos más frecuentes que, bueno, que traje de mi consulta de atención primaria. Vamos a ver este. Este es un lactante de 45 días de vida con una tumoración creciente en el ángulo mandibular izquierdo, unos 15 a 20 días de evolución, ¿vale? Entonces, se palpa una masa a nivel mandibular, ¿sí? No hay otros hallazgos al examen físico y le han hecho una ecografía en el hospital y le dijeron parotiditis aguda. Parotiditis aguda, 25 días de vida, no hay nadie en la familia con parotiditis. ¿No lo queremos a eso? Digo, venga, vamos a hacer la eco. Entonces, claro, si nos quedamos sin hacer la eco, nos pilla angustia, ¿vale? Será un ganglio, será un absceso, será una leucemia del recién nacido, será un quiste embrionario, ¿vale?
Pero si hacemos la eco, entonces siempre, cuando tengo dos órganos, siempre comparo los contralaterales. Y me pongo en la parótida derecha y vemos aquí, esta es la glándula parótida derecha. Esto que ves aquí es la glándula parótida derecha. Y le estoy poniendo el Doppler. La señal Doppler no parece inventada. La ecoestructura de la glándula parótida derecha parece bastante normalita. Estos son algunos ganglios, ¿sí? Los ganglios son hipocogénicos, ¿ves? Respecto al parénquima de la parótida. Y además una parótida homogénea, ¿sí? Y ahora vamos a poner la sonda en la parótida izquierda. Vamos a poner la sonda en la parótida izquierda y me vais a decir qué os parece. ¿Se parece la izquierda a la derecha? Yo creo que nada. Efectivamente, la señal Doppler está aumentada, pero también vemos que la parótida es claramente de mayor tamaño que la derecha. Y además, si miramos bien, hay zonas hipoecogénicas y zonas más ecogénicas. Es una parótida que está como desestructurada, como si hubieran dos tipos de tejido, ¿no? Aquí un tejido más hipocogénico y aquí un tejido más irregular, más ecogénico, con aumento de la señal Doppler. Perdona, Inés, la anterior, la normal, es que podrías pasarla porque no ¿Esta? sé si la que es la parótida normal es esta. Es esta. Vale, Esta es vale, vale. normal. Sí, Y esta vale, es la enferma. vale. ¿Qué os parece? ¿Parotiditis? ¿Parotiditis recién nacido? Yo nunca lo leí. No. No me cuadraba. Pero claro, si no tienes experiencia, porque solo haces radiología de adultos, y ves esto, es probable que te confunde y digas parotiditis, porque nunca vi otra cosa que no sea. Pero con cabeza de pediatra, con un Doppler tan aumentado y dos tipos de tejido, mi planteo fue, ¿y si fuera un hemangioma? Los hemangiomas parotidios existen. Es un recién nacido, empezó a los 15, 20 días de vida, lo empezaron a notar. Son dos tipos de tejido, ¿vale? El neoplásico benigno del hemangioma más un residual de la parótida normal. Este se parece a este, pero este de aquí no. Este es el hemangioma y esto es el resto de parótida normal. ¿Vale? Por eso es importante la ecografía en manos del pediatra, con cabeza de pediatra. Sabemos un montón de clínica y con la ecografía la puedes aplicar. Muy bien. Entonces, mi diagnóstico fue hemangioma de parótida. Entonces, bueno, recibió tratamiento con propanolol en su momento y la respuesta fue buena, evidentemente, ya no tenía la tumoración. Un año después había desaparecido la tumoración y vino por una infección de orina, bebé. Entonces, como me acordaba de esto, le volví a mirar la parótida y fíjense cómo quedó la parótida izquierda. Es una parótida desestructurada, no se parece a la parótida normal. Vemos zonas ecogénicas, muy ecogénicas, zonas hipoecogénicas, ¿sí? Pero cuando pongo el Doppler, fíjate el Doppler. ¿Cómo está el Doppler? Bajito, ¿vale? Bien bajito. ¿Qué ha pasado aquí? Ha hecho efecto el propanolol, ha hecho una fibrosis de la parótida, de los vasos del hemangioma y ha dejado esta imagen residual. Pero ya podemos decir que ese hemangioma ya salió de su fase proliferativa, que es el efecto esperado cuando nosotros ponemos un tratamiento con propanolol a los hemangiomas que vemos por aquí en la piel. Pasa exactamente lo mismo. Evoluciona una fibrosis y entonces son estas zonas de aumento de zonas más hiperecogénicas que son zonas fibrosadas. Y cuando pongo el Doppler, muy bajito, ¿vale? No tiene nada que ver este Doppler con este Doppler.
Esta es la parótida normal, esta es la parótida en plena fase proliferativa del hemangioma y esto ya en remisión. Entonces, fíjate que la eco también te sirve para hacer un seguimiento evolutivo del tratamiento que estás poniendo. Me ha pasado más de una vez que por protocolo se estipula 3 a 6 meses de tratamiento, se retira el tratamiento y al cabo de un mes vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque no está en fase de remisión. A muchos hemangiomas le hago una eco justo cuando acaban el tratamiento y 1 o 2 meses después para ver qué pasó. Porque quizás por afuera no se ve, pero por dentro vemos otra vez una revascularización o un aumento del Doppler. Velocidad, si quieres, pero un aumento del Doppler. En vez de estar a la baja, está en subida. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Tenemos aquí una niña de 4 años de edad con una tumoración submandibular dura, fiebre intermitente y dolor a la palpación. Si no hacemos la eco, viene mi amiga Angustia y empieza, ¿y si será un ganglio? ¿Y si será una parotiditis? ¿O una mononucleosis? ¿O un absceso? ¿Vale? Hagamos la eco y nos aclaramos. Aquí, esto que vemos aquí, otra vez, una parótida, ¿sí? Con una estructura sumamente normal, bien homogénea, y debajo de la parótida vemos esta estructura más o menos ovalada, o una estructura ovalada, ¿sí? Aquí la podemos ver mejor, ¿vale? Y entonces decimos, ¿qué os parece esto? ¿Es líquido o sólido? ¿Es anecoico o es hipocogénico más ecogénico? ¿Qué os parece? Es anecoico, ¿no? Aquí yo veo zonas, mira, aquí vemos una zona como más ecogénica, ¿sí? Más blanquita, y aquí una zona más hipocogénica. Entonces, para estar segura, vamos a poner un Doppler. Ponemos el Doppler, ¿y cómo está el Doppler? Está muy aumentado. Entonces, viene la otra pregunta. Si yo tengo una estructura que puede ser entre quiste y ganglio o absceso, ¿no? Que está aquí, en el ángulo mandibular, pero tiene un Doppler aumentado. Si es un quiste, no va a tener Doppler, porque es una estructura, una bolsa de agua, ¿vale? No hay vasos, los vasos estarían afuera. Pero si este tiene el Doppler en el centro, te va a ayudar mucho cuando son estructuras sólidas para ver si está aumentado o no. Y en este caso, el Doppler está claramente aumentado, ¿sí? Coincide con la evolución clínica de la paciente, tumoración dura, caliente, dolorosa, con fiebre, ¿vale? Tiene toda la pinta de ser una adenitis. Vemos la masa ganglionar, que es grande, y para quedarnos tranquilos le ponemos el Doppler. Doppler está aumentado en el centro, por lo tanto es un ganglio, ¿sí? Un ganglio, una estructura sólida, un ganglio aumentado de tamaño. Ya con esto te quitas de encima lo que pudiera ser un quiste embrionario, por ejemplo, ¿sí? Un quiste branquial. Entonces ya con esto tú ya decides si poner antibiótico o no, si estudiarlo. Parece muy hiperagudo, o sea que parece ser una adenitis aguda, entonces quizás tenga que hacer un streptotest. Bueno, ya es una orientación, no es el último diagnóstico. Puede ser, es una parte más de los métodos diagnósticos, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es claramente un ganglio, una adenitis aguda, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver esta otra. Aquí, 2 añitos, ¿sí? 2 años con una tumoración también laterocervical. Fíjense que es muy fácil. Es que todo el día estamos tocando cuellos y no los miramos. Y es muy fácil cuando lo ves darte cuenta por dónde va. Y entonces, no recuerdo el inicio, pero lleva al menos más de un mes de evolución. A diferencia de la otra, no tuvo fiebre, no tiene signos inflamatorios, no le duele, solo está el bultillo. Pero claro, si no haces la eco, te angustia. ¿Ves? Viene angustia y nos angustia. En cambio, le hacemos la eco. Hacemos la eco, miramos la masa y entonces
esta masa, miren bien esta masa y les pregunto, míranla bien, bien, ¿ves? Deja aparece un poco de refuerzo por detrás, no se ven estructuras adentro, se ve como un contenido muy homogéneo y hipocogénico, ¿sí? Bueno, no es muy ovalada, es media redondeada, pero bueno, sí, predomina el ovalado, ¿sí? Vamos a ver, ahora les pregunto, ¿se parece a esta? No se parece mucho a esta. Pero ¿qué podemos hacer para hacer el diagnóstico diferencial? Ponemos el Doppler, ¿sí? Y cuando Ujú, pongo el Doppler, no capta dentro y ni está aumentado por afuera. Entonces tengo una estructura ovalada, ¿sí? Con contenido hipocogénico que deja refuerzo posterior y que no capta señal Doppler ni se ve estructuras en el centro. Solo veo un contenido hipoecogénico. Quitamos absceso porque no es un absceso, no tiene pared gruesa ni está reforzado el Doppler por fuera. Quitamos ganglio porque no tiene estructura central vascular como es propio de un ganglio. Quitamos parótida porque no es una glándula parotidia. Y nos queda quiste, ujú, quiste branquial. ¿Vale? Quiste branquial, era un quiste branquial. ¿Sí? Y ustedes saben que los quistes branquial pueden tener contenido como agua, ¿sí? Pero puede tener mucus. Y ese es el contenido hipocogénico puntiforme que tiene. ¿Vale? Pues ujú, nada, pues nada, bueno, se deriva a quien toca y ya está. Fíjate cómo la eco en esa consulta te sacó rápidamente y en vez de hacer analítica, radiografía, sentarte a esperar, ¿qué sentido tiene? Lo miras un momento y aunque sea por descarte, ya orientas muy bien el diagnóstico. Solo con esto ya has hecho mucho. Porque si te queda en esta, si es un absceso, sabes que tiene que poner un antibiótico y que quizás intervención con cirugía. Si es un ganglio, sabes que quizás tenga que poner un antibiótico o no, tienes que ser analítica, tienes que buscar más. ¿Vale? En cambio, y parótida, pues ya rápidamente sabes que no es la parótida, porque no es lo que ya habíamos visto antes de parótida, entonces ya te quedas más del lado del quiste. Y ya directamente derivas con la sospecha diagnóstica. Con esto has hecho un montón por el paciente. ujú. Muy bien. Dime. Vale, sigo. Vamos, seguimos, ¿eh? Vamos a ver este otro. Niño de 3 años de edad, fiebre intermitente, en un contexto de catarro de varios días de evolución que hemos pasado por febrero, marzo y ahora parece que hay otro repunte. Este tiene taquipnea, tiene tos productiva, se escuchan sibilantes, ¿sí? En la zona más posterior derecha, su crepitante, tiene una expiración alargada, ¿sí? Se le ha hecho el TDR y dio positivo para influenza, ¿vale? Pero claro, hasta ahora venía con tratamiento lavar y quitar moco, tratamiento un poco sintomático, antitérmico y esperar. Pero ya lleva varios días de evolución. Entonces, angustia empieza. ¿Y si se complica con una neumonía? ¿Y si es una típica en realidad y no es solo esto? Y empezamos. Hacemos la eco. Y entonces aquí, este vídeo que está aquí, es para enseñarles cómo se ve el pulmón normal. Fíjense, esto es la piel, los músculos intercostales, estas son las costillas. Cuando las cortamos así, ¿sí? Entonces se ven redonditas. Estas son las costillas, ¿sí? Y entonces, esta que vemos aquí es la pleura parietal. Y esta que ves aquí es la pleura visceral. Y lo que está por detrás es pulmón, que el pulmón cuando está aireado, ventilado, el aire se lleva muy mal con el sonido, con el ultrasonido, porque me dispersa todo. Entonces se ve globalmente una imagen hiperecogénica, ¿sí? Con estas pequeñas reverberaciones que son normales, ¿vale? Y a veces se ve esta línea que vemos aquí, que es una réplica
¿sí? Se llama línea A, pero hoy no hace falta que lo sepamos. Una réplica de la línea de la pleura, ¿sí? Es como que vuelve a dibujar otra pleura más atrás. Un artefacto, un fantasma, no hay otra pleura visceral aquí. Una réplica. ¿Eh? Entonces, grábense esta imagen de aquí, que es la imagen propia de un pulmón normal. Una pleura, la otra pleura, alguna reverberación de estas, que se llaman cola de cometa, ¿vale? Este es el hígado, no miramos ahí. Y aquí vemos que no se ve nada prácticamente, que es propio de cuando el pulmón está aireado. Vamos a ver nuestro paciente, ¿vale? Que no se encontraba bien, que se escuchaban crepitantes su crepitante detrás. Lo estoy mirando el pulmón y ¿qué se ve aquí? Aquí se ve que pasa algo. A ver, vamos a ver de vuelta. ¿Ve aquí que pasa algo? ¿Eso? ¿Eso es normal? Eso no es como este. Eso son... Es que parece como que la pleura está interrumpida, ¿vale? Estos son microcondensaciones. Estas microcondensaciones, bueno, estas son más propias de la neumonía o neumonitis atípica. Se vio mucho en el COVID, se ve en la gripe, se ve en VRS, pero también se puede ver en un micoplasma o en un paciente inmunodeprimido, ¿vale? Perdón. Entonces, esas microcondensaciones nos hablan más que nada de pronóstico, o sea, pacientes que tienen No se oye. pacientes que tienen micro condensaciones que son más propias de las formas atípicas, ¿sí? De neumonías atípicas o neumonitis, tienen peor pronóstico que el que no las tiene. ¿Qué me refiero con peor pronóstico? Más fiebre, más afectación, más hipoxia, ¿sí? Fíjense el pulmón normal y esta. ¿Saben qué? Hemos visto en este invierno así de estas, ¿vale? Muchísimo. Fíjate, y estas es muy probable que en una radiografía no la veas. La ecografía es mucho más sensible que los métodos radiológicos para evaluar justamente las microcondensaciones, ¿sí? Es más precoz y más sensible. Entonces, fíjate que con esto ya sabemos que a nuestro paciente no le voy a poner antibiótico, que sigue siendo gripe sin complicar, ¿vale? No con complicación neumocóxica, ¿vale? Porque muchas veces cuando nos lleva 3 4 días de gripe, con fiebres altas, ¿no? Tenemos ahí el antibiótico, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hazle una eco, hazle una eco. Si ves esto, aguanta. Pero si no lo ves, quizás tenga que poner un antibiótico. ¿Vale? Entonces, la ecografía te puede ayudar muchísimo con esto. Muy bien. Fíjense este otro caso. Este es un niño de 4 años de edad, con fiebre alta, fiebre, consulta por tos y decaimiento, antecedente de bronquitis a repetición, ¿sí? Pero la auscultación tenía crepitantes en base derecha, taquipnea, satura 95%. Claro, volvemos, angustias. Si no haces tu eco, te angustias. Venga, vamos a hacer la eco. Resulta que le pongo la sonda, esta se parece a esta en nada, ¿no? Aquí decíamos que era hiperecogénico, más blanco, y aquí vemos hipoecogénico, ¿sí? Hipoecogénico con pequeñas líneas ecogénicas que ¿saben qué son esto? Broncogramas aéreos, ecobroncogramas aéreos, son los bronquios con burbujas de aire. ¿Y esto sabes qué es? Es cuando el pulmón no está ventilado, es una glándula, no tiene aire. Esto es una condensación, ¿sí? En vez de haber aire, aquí hay pus, moco, pero no hay aire. Y por eso la ves hipoecogénica y ves estas estructuras que corresponden a los broncogramas, ¿vale? Esto es una condensación, ¿vale? Elena me dice, ¿no sientes? ¿No me oyen?
¿Me oyen bien? Vale. Sí, sí que te oímos, ¿eh? Bueno, yo Ah, al vale, menos te oigo. No sé, vale. creo que Elena es la única que tiene problemas. Sí, fíjate, Elena, si no, de liberar ahí si esto del audio. Algo de esto quizás tenga. Vale, entonces aquí tenemos una condensación, ¿vale? Fíjense, pulmón normal, ¿vale? Ventilado, aireado. Aquí no hay aire. Aquí no hay aire, claramente. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una zona de condensación y pienso que tiene una neumonía, ¿cómo espero que estén los vasos, la vascularización? Aumentada. Pongo el Doppler y la vascularización está aumentada. ¿Y sabes qué? Esto me encanta. Porque a pesar de ser una neumonía grande, a mí esta imagen de aquí me va a ayudarme a decir, ¿sabes qué? El antibiótico bioral que tú pongas le va a llegar muy bien a esto. ¿Sí? Porque está altamente vascularizado. Es muy fácil que llegue. Puedo tener una neumonía pobremente vascularizada, con muy poquita vascularización. Entonces, es posible que lo que tú des no llegue y necesitas un tratamiento endovenoso. Entonces, fíjate que la ecografía no solo te ayuda para el diagnóstico, sino que te orienta al tratamiento y qué tipo de tratamiento, además de poder hacer un control evolutivo. Entonces, esto es una imagen de condensación neumónica, ¿sí? Porque es muy hipocogénico, homogéneo, con ecobroncogramas en su interior y con un Doppler aumentado. Esto es una condensación neumónica bien típica, ideal. Con muy poquita amoxicilina ya lo tienes. ¿Vale? Muy bien. Esto es lo que tenéis que ir haciendo, ir razonando. ¿Vale? Esta es la normalidad y esta es la patológica. Seguimos. Fíjense este otro. Niña de 2 años de edad. También fiebre, dificultad respiratoria y una semana de evolución. ¿Sí? Pero este está chafado, ¿vale? Está afectación del estado general. La auscultación tiene una hipoventilación en la base derecha, con crepitantes en campo medio derecho, ataque apneico, satura justillo, ¿vale? Con esto, claro, si no haces nada, vas de cabeza que no sea una neumonía, pero cuidado, tiene afectación del estado general. Y si es una sepsis, y si es otra cosa, hazle la eco. Entonces, cuando le hago la eco, este es el normal. ¿Y este es igual a este? ¿Qué les parece? ¿Normal o condensación? Condensación. Muy bien. Entonces, muy bien. Condensación. Pero sin embargo, fíjate que esta condensación no tiene tantas ramitas, tantos ecobroncogramas aéreos. Vamos a poner el Doppler. Y este Doppler está igual que el otro. Está menos. Sin embargo, es una condensación neumónica. Pero con un Doppler más pobre, menos broncogramas aéreos. Ya este no gusta tanto, el niño tiene una afectación del estado general, ya este está más castigado, ¿sí? Aquí vemos, ¿ves? En este plano de corte tenemos pleura visceral, pleura parietal y entre ambos una línea anecoica, ¿no? ¿Será líquido? ¿Será un derrame paraneumónico? Bajo la sonda hasta donde se junta más líquido. ¿Dónde se junta más líquido? En el fondo del saco costofrénico posterior. Voy al fondo del saco costofrénico posterior y aquí me encuentro una zona como una columna anecoica, ¿no? Esto es líquido, es un derrame pleural. Entonces tenemos una neumonía pobremente vascularizada con un derrame pleural, ¿vale? Un derrame paraneumónico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos amoxicilina como el otro y se va para casa rápido? Quizás que no. ¿Por qué? Porque no está muy bien vascularizado, porque la neumonía empieza complicada de entrada, porque tiene afectación del estado general, ¿vale? Quizás le tengas que derivar para hacer una analítica, para poner, valorar y poner tratamiento endovenoso,
hay que hacer un seguimiento estrecho del derrame, a ver si aumenta y empeora la dificultad respiratoria, ¿vale? Pero fíjate que pacientes similares, pero con diferente imagen ecográfica, tomas una conducta o tomas la otra, ¿sí? Y es bastante sencillo si sabes qué es lo que tienes que ver, ¿vale? Por eso aquí les puse normal, condensación, pobremente vascularizada, con un derrame, ¿sí? Y esto que está aquí detrás es una telectasia. Por esto lo vamos a hacer, cuando ya sepan hacer ecos, vamos a interpretar esto, ¿vale? Muy bien. Y bueno, colorín colorado, con este cambio de etapa, ¿no? De era pre-eco a era post-eco, angustia se me fue antes, la verdad. ¿Sí? Y entonces terminamos concluyendo que hoy en día la ecografía para el pediatra de atención primaria, ¿sí? Puede ser una desventaja. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener que resolverlo todo. Vas a tener que hacer la historia clínica, vas a tener que hacer el examen físico, la eco, interpretar, hacer el diagnóstico, indicar el tratamiento. Todo esto en una misma consulta. Tendrás que ser más resolutivo. Otra cosa, tu paciente no vendrá tantas veces por lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú se la haces y ya le dices, oiga, va a tener fiebre, va a seguir con fiebre, no vuelva a consultar por lo mismo, porque tiene una gripe y ya le vi que está bien, que no tiene una neumonía, es una gripe. ¿Vale? Entonces ya esto disminuye mucho el tren de reconsulta por lo mismo. Lo otro que te puede pasar es que vas a tener que hacer tus ecografías de tu paciente, de tu agenda, más la de tu compañero que no sabe hacer eco, con lo cual te vas a demorar más, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Esto es lo más importante, estarás mucho más motivado para tu trabajo, para hacer el día a día, porque te sentirás más importante con lo que haces y el reconocimiento de cara al paciente, ¿sí? Estarás más seguro y esto da muchísima satisfacción. Y además, otra cosa, cuando empiezas a hacer eco, sabes que empieza, pero no sabes cuándo acabas, porque es un aprendizaje continuo, vuelves a aprender, vuelves a querer más, más, porque quieres ir más. Yo empecé con riñones y hoy lo hago todo entero y quiero más, porque son ojos a través de la piel, o sea, me da muchísima más seguridad. Entonces, es esto, por eso estoy totalmente convencida de que la eco no tiene que ser un estorbo, tiene que ser al contrario, un aliado tuyo para ir por más en una sola consulta. ¿Eh? Entonces es esto, la ecografía clínica en manos del pediatra, el presente, el futuro y dejar atrás una primaria primitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh?